¿Estás buscando un smartwatch con un toquecito deportivo, pero que a la vez sea elegante, discreto y que cuente con una autonomía brutal? Pues quédate con nosotros porque el nuevo Huawei Watch GT4 acaba de llegar a Gaming. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Por fin le podemos poner las manos encima al Huawei Watch GT4. Un smartwatch o un wearable que bajo nuestro punto de vista es muy interesante, tanto a nivel estético como prestaciones y sobre todo por autonomía. Como de costumbre, comenzamos con las especificaciones técnicas. Un smartwatch con unas dimensiones de 46 x 46 x 10,9 milímetros y un peso de 48 gramos sin la correa, que por cierto es de 22 milímetros. Cuenta con un panel AMOLED de 1,43 pulgadas y resolución 466 x 466 píxeles con una densidad de 326 píxeles por pulgada y brillo automático. En el apartado de sensores encontramos acelerómetro, giroscopio, sensores de temperatura corporal, SPO2, brújula y altitud, contando con GPS y Bluetooth 5.2, así como con una batería de 524 mAh con carga inalámbrica, una autonomía de hasta 2 semanas, resistencia IP68 y Harmony OS 4. Antes de meternos de lleno con el smartwatch, recordamos que la serie GT de Huawei Watch, nació con la finalidad de dar ese toquecito sport a las wearables de Huawei, aunque a pesar de tener cierto aire sport, no dejan de ser unos wearables muy refinados, con un diseño muy cuidado, con un diseño muy elegante y que son perfectamente ponibles en cualquier situación. Volvemos a contar con un diseño circular, con una corona giratoria con respuesta áptica en el lateral izquierdo, según miramos el reloj de frente, que nos va a permitir navegar de forma más intuitiva por los menús con scroll o hacer zoom en el cajón de aplicaciones de forma mucho más intuitiva, rápida y precisa. Además cuenta con pulsación para poder navegar por los menús. Tenemos también un botón inferior que nos va a permitir acceder de forma automática, como forma predeterminada, a los modos deportivos de reloj, aunque también lo podremos remapear para utilizar aquellas funciones que utilicemos con más frecuencia, como por ejemplo en mi caso la linterna que utilizo para moverme por casa sin despertar a media casa. Si pasamos a la parte inferior de la caja de reloj, encontramos un acabado cerámico en el que vemos todos los sensores. Y quiero resaltar este acabado porque es una mezcla de materiales en el que predomina la cerámica, porque es totalmente hipoalergénico para que no tengas ningún tipo de reacción alérgica a la hora de llevar puesto el smartwatch si tienes piel sensible o lo vas a utilizar durante la práctica deportiva, donde siempre el sudor puede irritar un poquito más las pieles más sensibles o de alérgicos. El sistema de cambio de correa también es bastante sencillo, cuenta con un pequeño botón deslizable con el que vamos a poder quitar la correa de forma sencilla y rápida, evitando sistemas que pueden resultar algo más tediosos, sobre todo cuando llevas bastante tiempo utilizándolo, como los botones de pulsación, puesto que tienden a atascarse, o el clásico pasador de correa que suele tener esa mala costumbre de saltar cuando la retiramos y después pues las pasamos un poquito canutas buscando el pasadorcito por el suelo. En nuestro caso nos llega, estamos analizando la versión green del smartwatch, por lo que nos llega con ciertos detallitos en verde en la corona y también con una correa en TPU o en silicona verde con detalles en textil. Es una correa que bajo nuestro punto de vista sirve perfectamente por la base engomada para realizar práctica deportiva, pero también tiene un toque un poquito más sobrio para poder utilizarla en nuestro día a día, para nuestro trabajo, incluso en las ocasiones en las que vayamos un pelín más arregladitos gracias a ese contraste de textil y TPU. Una elección muy acertada, aunque como bien sabéis la correa es totalmente intercambiable siempre que utilicemos correas de 22 milímetros. Pasamos a una de las joyas de la corona, que es el panel AMOLED, que cuenta con una resolución y brillo espectaculares. El sistema de ajuste de brillo automático de los smartwatches Huawei es simplemente impresionante y cuenta con suficiente brillo para poder visualizar el contenido de la pantalla a pleno sol sin ningún tipo de problema. Tenemos el modo Always on Display, que nos muestra una segunda esfera cuando el reloj debería pasar a ese modo de reposo en el que se apaga la pantalla para gastar menos batería. Y esto pues lo veo como un poquito
secundario, puesto que el modo de levantar para visualizar de Huawei funciona a la perfección y por tanto el mostrar esa pantalla mientras no lo estamos utilizando, pues mientras no lo estamos mirando, pues es un poquito como derrochar batería. Pero bueno, entiendo que hay gente a la que le gusta que siempre haya algo en la pantalla del reloj y para gustos colores. Además ya hemos dicho que cuenta con resistencia IP68, pero la pantalla cuenta con un acabado bastante resistente y es que no deja de ser un reloj que cuenta con una función de práctica deportiva. Bajo mi punto de vista no sé el acabado que se le ha otorgado al cristal, es verdad que es plano, no es curvo como los modelos anteriores, pero llevo 2 semanas practicando CrossFit diariamente, es decir, 5 días a la semana con él y permanece impoluto, así que bajo mi punto de vista, chapó. Y pasamos a los modos deportivos, unos modos que cuentan con detección automática de deportes como caminar, correr, remo o remo en máquina, obviamente, o bici elíptica, bicicleta y demás, y que de forma predeterminada vienen desactivados. Yo personalmente me gusta mantenerlo así porque si no, en el camino andando de casa al trabajo, te salta, te detecta el ejercicio y se cree que estás haciendo senderismo, que estás caminando. Y bajo mi punto de vista no llega a ser práctica de un deporte el ir andando a hacer ciertos recados diarios. Lo demás, pues cuenta con un seguimiento bastante preciso a nivel GPS y cuenta, pues, lo típico, las calorías, el flujo sanguíneo, o sea, el ritmo del corazón y demás. Se han modificado los algoritmos de Huawei, se han hecho más precisos para detectar con mayor precisión todas estas mediciones, así como el nivel del sueño, el oxígeno en sangre y demás, aunque quiero recordar que esto es meramente orientativo, no son dispositivos médicos, aunque como referencia, y no siendo obviamente nosotros tampoco unos atletas profesionales, pues es una información que nos puede venir bien, pero no es una información como para descartar patologías médicas y que para eso obviamente os recomendamos que os pongáis en manos de profesionales médicos que para eso están. Y hemos hablado de la función levantar para encender, pero también hemos dicho que tiene un registro del sueño y para poder compatibilizar ambas cosas tenemos un modo no molestar que evitará que mientras estamos durmiendo al mover la muñeca se encienda la pantalla. También evitará las notificaciones mientras estamos durmiendo y obviamente lo podemos utilizar para más entornos en los que no sea solo dormir, como estar viendo una película en el cine y que el brillo que por cierto es bastante potente de la pantalla, pues no moleste a todos los habitantes o todos los usuarios de la sala. Continuamos con Harmony OS 4, aunque en esta ocasión no nos permite instalar aplicaciones en el propio smartwatch, nos viene preconfigurado con un montón de aplicaciones, no vamos a echar en falta absolutamente nada. Y además este ecosistema cerrado en este modelo en concreto nos va a permitir disfrutar de una fluidez, puesto que está todo ajustado perfectamente, fluidez y multitarea simplemente impresionantes. Y recalco lo de la multitarea porque vas a poder estar entrenando y cambiar de pantalla del reloj para consultar el widget del tiempo, notificaciones o lo que te dé la gana, sin que se corte el entrenamiento y además hacerlo de forma totalmente fluida. Otro aspecto mejorado ha sido el micrófono. Vamos a poder utilizar el smartwatch como manos libres con una captación de audio brutal, tal que la gente va a pensar que estás hablando con unos cascos de alta gama y no va a detectar que estás hablando desde el reloj sin tener que tenerlo totalmente pegado a la boca. En lo referente al uso, vamos a poder visualizar las notificaciones en Android e iOS, pero además en Android vamos a tener respuestas inmediatas, que no el tecladito, que tampoco le veo mucha utilidad, para responder a esas notificaciones como SMS, WhatsApp, Telegram e incluso Instagram. Y pasamos a lo que para mí personalmente más me llena de los wearables o los smartwatches de Huawei, que es su autonomía. Huawei, el fabricante, nos dice que tiene una autonomía de hasta 14 días. Obviamente esto es limitando muchísimo las notificaciones y las prestaciones del smartwatch. Yo con un uso intensivo de muchísimas notificaciones al cabo del día, más de las que me gustaría, le he hecho 10 días de batería. Obviamente esto puede mermar si lo utilizas diariamente para registrar tus entrenamientos, cosa que yo personalmente no hago. Y otro tipo de funciones como manos libres con cierta frecuencia y demás, pero partir de esa base de más de una semana, que puedes estirar incluso hasta 2, cuando lo habitual en un smartwatch son 1 día, 2 días, 4 días como mucho, pues me parece un hándicap muy a tener en cuenta si eres de los que además duerme con el reloj y tienes que estar buscando un huequecito para poder cargarlo. Y dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Tenemos un reloj
ponible en todas las situaciones posibles. Te sirve tanto para práctica deportiva como para salir de fiesta un sábado o ir a esa cena empresarial. Es un reloj con un toquecito sport, pero muy discreto, muy refinado, muy premium, con una pantalla simplemente brutal, con unas opciones de visualización, una experiencia de visualización inmejorable, tanto en brillo a pleno sol como ese ajuste de brillo automático. Tenemos un completo y nutrido elenco de sensores para esa práctica deportiva. Tenemos un GPS súper preciso para salir a correr o con la bicicleta y que nos traquee toda la ruta con total precisión. Tenemos un manos libres integrado con un micrófono que me ha sorprendido muchísimo, a pesar de que tampoco lo utilice demasiado. Y tenemos sobre todo una autonomía simplemente brutal y esa capacidad de fluidez y de multitarea del sistema operativo de Huawei. Y simplemente creo que, teniendo en cuenta todo esto y el precio por el que nos llega al mercado, es un auténtico chollaco y lo recomiendo encarecidamente. Y por todo ello, le otorgamos los galardones de diseño premium recomendado y calidad-precio a este Huawei Watch GT4 y lo recomendamos encarecidamente para cualquier usuario, sea cual sea su actividad diaria. Muchas gracias por haber visto todo el vídeo y un saludo.